Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre lo que es el transformador. El transformador es una máquina, es perfecta prácticamente, es la máquina eléctrica estática capaz de transformar, de cambiar, ¿sí?, un sistema de corriente alterna en otro de corriente alterna. Bien, la corriente que manejamos nosotros en nuestros hogares es una corriente que va a alternarse en la frecuencia de 50 Hz. Bien. Eh, y el transformador va a transformar esa energía que se le va a brindar en otra, más pequeña o más grande. Bien. El principio es lo que más o menos veníamos viendo en lo que es la bobina. Hace uso de la ley de Faraday, de la ley de Lenz y de las propiedades ferromagnéticas de lo que serían los elementos conductores, de los elementos del núcleo de hierro. Entonces, el transformador es una máquina que va a cambiar este voltaje de corriente alterna que tiene a su entrada en otro de una diferente amplitud. Está compuesto por un primario y un secundario, un núcleo, tiene bornes, tiene lo que es, internamente tiene un núcleo que pueden ser muchas capas de elementos, ¿bien? Tiene un aceite refrigerante también, ¿sí? En principio tiene lo que es un devanado primario o bobina primaria. Analicemos. Nosotros hemos dicho que si le damos a una bobina una intensidad de corriente y esa bobina iba a generar a través de ella, si por ejemplo le damos una tensión y esa tensión genera lo que es una corriente a través de esta bobina que estamos mirando a través del mouse, va a generar un campo eléctrico. Ya hemos visto que tenía un cierto sentido, ¿sí?, ese campo eléctrico hacia la derecha, hacia la izquierda, con la ley de lo que es la mano derecha. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si ese campo magnético varía? ¿Sí? Es decir, yo lo que voy a hacer ahora es, en cierto momento, la corriente, como va a estar conectada a 220, va a circular en cierto sentido y en otro momento en otro sentido. Y eso va a variar constantemente. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Ese campo magnético va a variar también. Bien, en cierto momento va a estar en un lado, en otro momento va a estar apuntando hacia otro y así constantemente. Y como todo esto es un núcleo ferromagnético, ¿qué significa eso? Que todo este núcleo va a conducir tanto corriente eléctrica como lo que es el magnetismo. Entonces, vamos a tener un núcleo de hierro que va a cambiar también. Por este lado va a estar cambiando el sentido de su campo magnético. Si él cambia el sentido del campo magnético, por ende, va a estar induciendo en este devanado secundario, esta bobina secundaria, una corriente también alterna, que dependiendo de la cantidad de vueltas va a ser mayor o menor. ¿Sí? Miremos acá. Acá tenemos una bobina A, tenemos una bobina B en la esquina superior izquierda. Tenemos una bobina A y una bobina B, ¿sí?, que tienen cierta cantidad de vueltas. Ahí tenemos el núcleo. Veremos en el segundo gráfico, en la parte derecha, tenemos bobinado primario y bobinado secundario. Fíjense que estos bobinados no se conectan. Entonces, ¿cómo sale corriente del otro lado? Por este principio que hablábamos nosotros, que al haber un flujo de campo magnético que varía, va a inducir, va a crear una corriente en el devanado secundario, que puede ser menor, puede ser mayor, que eso va a depender de qué cosa, va a depender muy ligado a la cantidad de vueltas, ¿sí?, que tenga cada devanado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como componentes la bobina primaria o primario, aquella que va a recibir el voltaje de entrada, y la secundaria es la que va a sacar el voltaje transformado. Bien, el principio de funcionamiento es más o menos lo que veníamos hablando. La bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular por ella, ¿sí?, una corriente alterna.
esta corriente va a inducir un flujo magnético en el núcleo de hierro. Y como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo, ese flujo magnético que varía en cierto momento hacia arriba, hacia abajo, bien, ese núcleo magnético va a generar, ¿sí?, en el secundario una corriente alterna también. Por ende vamos a tener una diferencia de potencial. Un transformador ideal es sin pérdidas, es decir, yo voy a tener la tensión o fuerza electromotriz en el primario y voy a tener una fuerza electromotriz en el secundario, que no va a haber pérdidas. Sin embargo, al existir ese flujo de cambio, hay corrientes internas también que se van a generar dentro del núcleo. ¿Y qué pasa cuando hay corrientes dentro de lo que es un elemento conductor? ¿Qué produce la corriente? La corriente produce calor. Por ende, esas chapas que uno ve no están hechas porque quieren ahorrar. No, lo que quieren ahorrar es la pérdida de energía a través del calor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un núcleo de hierro macizo, voy a generar una corriente mucho mayor que si tengo las chapitas como vemos acá, cada una al lado de la otra, las corrientes son más pequeñas. Entonces hay menos pérdida. ¿Sí? Entonces, está constituido por un circuito magnético de chapas de hierro aisladas entre sí para limitar esas corrientes parásitas. Dos devanados, es decir, dos o más, a veces hay muchos más, ¿no? Los transformadores tienen más bobinas que están aisladas entre sí y dispuestas de forma concéntrica o alternada. Y accesorios que van a complementar, como lo son los bornes, el espacio donde está, la cuba, el aceite, refrigeración. En sí, básicamente lo que nos interesa a nosotros es este principio, ¿sí? Entonces ya sabemos que por qué específicamente tienen estas chapitas, ¿no? Bueno, un transformador tiene esta forma físicamente, nosotros vemos un cuadrado nada más. ¿Dónde encontramos transformadores? Y nosotros los encontramos principalmente en nuestros cargadores de celular, el cargador de la notebook. ¿Sí? Siempre a que queramos transformar esa corriente alterna que viene para una corriente continua, que es lo que usan nuestros electrodomésticos, vamos a tener un transformador. ¿Sí? Como les decía yo, tienen acá la gráfica, un poco más rudimentaria la gráfica, tiene un primario, tiene un secundario, y hay una relación que va a dependerse de esa cantidad de vueltas que tenga el primario con respecto al secundario, para que la salida sea mayor o menor. Bien. El funcionamiento en sí, el bobinado primario alimentado por una corriente alterna se comporta como un receptor, tenemos acá en la teoría, y crea un flujo magnético alternativo de acuerdo con la frecuencia de corriente, induciendo una tensión alterna en el devanado secundario. Lo que dice esto es, al cambiar el flujo de campo magnético, al ser variable, estamos generando un cambio interno dentro de esa bobina, por ende, esa bobina secundaria va a generar otra diferencia de potencial. El secundario se comporta como un generador alimentado por una corriente alterna de utilización. El transformador es reversible, pudiendo funcionar como primario cualquiera de los dos devanados. Es decir, podemos tener un transformador que sea elevador como un transformador que sea reductor. Eso se llama relación de transformación y matemáticamente está dado por M, que es igual a la tensión del primario sobre la tensión del secundario, igual a la cantidad de vueltas del primario sobre la cantidad de vueltas del secundario. Si la cantidad de vueltas del primario es mayor que la cantidad de vueltas del secundario, como vemos acá en el segundo gráfico, es reductor. Si es al revés, la cantidad de vueltas del primario es menor que la del secundario, es un transformador elevador. Y eso, bueno, es un poco lógico porque vamos a estar generando mayor vueltas, mayor tensión, ¿sí? Mayor corriente. Menor vueltas, menor corriente. En sí eso es la teoría de lo que es el transformador. Después vamos a trabajar con lo que son los diodos. Me interesa a mí que puedan leer la teoría que les dejo y puedan hacer el trabajo que está conjunto con la teoría. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.